Bueno, ya estamos enganchados, ¿eh? Estamos en el aire de Conurbana. Muy bien. Estamos transmitiendo en simultáneo, esperando la llegada de Alejandro Dolina. Nosotros nos encontramos en el Zoom, en el aula virtual de la Facultad de Ciencias Sociales. Hay mucha gente acá, ya estamos llegando casi al centenar de amigas y amigos, estudiantes de la facultad, hay autoridades de nuestra casa de estudios, hay docentes, mucha gente que nos acompaña hoy en este festejo de los 100 años de la radio y el primer año de vida de Conurbana, esperando a Alejandro Dolina. Recién escuchábamos en la radio todo lo que fue la transmisión nacional. Hablábamos antes con Alicia Paz, que integra Virtud del Pájaro, con Beto Solas, que está también aquí en este aula virtual, y esperando a Alejandro Dolina acerca de esa transmisión nacional que se realizó hoy. La encabezó Radio Nacional, la condujo Héctor Larrea con muchos invitados. Vamos a escuchar a Dolina, gordo. La estuvimos, ahí está, ahí hay una amiga que viene con muchas ganas a escuchar a Dolina. Sí, señor. Flor está invitada también. Ahí estamos al aire, en la radio de la facultad, esperando a Alejandro. Va a pasar esto, seguramente, quizás aparezca algún perro ladrando. Son las cosas que nos suceden semana a semana en esta virtualidad, en esto de hacer radio virtual. Beto, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás viviendo este centenario hoy de la radio, una fiesta radiofónica? Absolutamente. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Una fiesta, estos 100 años, y este año de Conurbana, y este encuentro de hoy con todos los compañeros y compañeras, con invitados, esta radio y esta facultad que está tendiendo puentes con la comunidad, esto de abrir la facultad para que también otros vecinos de la comunidad o de otros lugares se enganchen, esta virtualidad que tiene su no presencialidad, pero el Zoom, la radio, hoy es más protagonista que nunca. Hoy la radio en la pandemia se fortaleció, otra vez buscó el hueco, se ubicó, caminó por la raya izquierda y derecha y se acomodó y creció. Y ahí está la radio como protagonista en sus 100 años, ¿no? Una sobreviviente la radio, Beto, pasó todas. Constante. En los 50 dijeron que se moría porque llegaba la televisión y no, ahí sigue viva. Después llegaron los canales de cable, también pasó lo mismo, y ahora con las nuevas tecnologías, ¿sí? Pero como decía por ahí en alguna charla radiofónica que tuve, la radio también es podcast, también es streaming, entonces se adapta, se transforma y sigue más viva que nunca, y hoy está absolutamente de fiesta. Nosotros esperando por Alejandro Dolina en este grupo de Zoom y también al aire en Radio Conurbana. Aquellos que nos siguen, las amigas y los amigos que nos siguen por la radio, les pedimos que nos tengan paciencia, que sepan disculpar si aparece alguna desprolijidad. Tiene que ver con esto de hacer una transmisión en Zoom, en vivo, en simultáneo, algo que tampoco tenemos experiencia, ¿no? Yo por lo menos es la primera vez que intento este tipo de transmisión desde una plataforma de videollamada, pero ahí estamos, al aire de Radio Conurbana, y esperando a Alejandro Dolina. Beto, creo que ya lo tenemos, me parece que lo tenemos en la sala, Alejandro. ¿Estás por ahí, Alejandro? Soy ese que está ahí. Ahí Muy está. bien. Bienvenido, Muy bien. Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Pablo Romano, coordinador del área de medios. ¿Hay alguna radio, algún micrófono abierto por ahí? Sí. Ahora que hay un lío, ¿eh? Sí, le pedimos al operador que mutee por ahí, ¿no, Pablo? Sí. El operador que mutee a ver si lo todos. podemos solucionar. Ahí estamos Ahí bien. está. Todo el Alejandro, mundo muteado. todo el mundo muteado. Alejandro, ¿cómo estás? Pablo Romano, me presento, soy coordinador del área de medios, director de Radio Conurbana, que es la radio de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Te cuento que, bueno, aprovechamos porque había mucha gente y tomamos esta señal del Zoom y la estamos transmitiendo por streaming también para algunas amigas y amigos que nos siguen por la radio. La verdad que es un verdadero placer, un honor tenerte acá con nosotros para hablar un poco de esta fiesta de la radio que estamos viviendo hoy en el centenario y también del primer año de Conurbana, porque te cuento que nuestra radio hoy está cumpliendo su primer aniversario de vida.
Bueno, eso es mejor, ¿no? Un poco de todo, lo Sí. mejor es transitar un poco todo. Es mejor, el único tiempo que existe es el presente. Después está muy bien mirar hacia atrás, pero para buscar orientación, para buscar un poco de perfil, pero yo sinceramente, ahora que estamos solos, ¿no? Sí. Este, ahora que estamos solos, te digo, yo no siento mucha emoción por los números redondos, festejo y todo eso, ¿no? Es como saludar a alguien por su cumpleaños, algo que uno admite, una convención que sirve para tener la ocasión de demostrar el cariño a una persona, o a un grupo de personas, o en este caso a un colectivo como es la radio, considerada en sí propia, ¿no? Pero esto, uy, qué cosa, justo hoy se cumplen 100 años, qué sé yo, tampoco, ahora que estamos solos también, tampoco es un gran suceso el Parsifal transmitido desde, qué sé yo, lo que habrán hecho, ¿viste? Eso no siguió. Lo que siguió fue lo que vino después. Eso fue una experiencia que se hizo y un hecho de indagación que fue tomado así al azar, pero evidentemente a la luz de los grandes hechos que después la radio produjo, no parece tener tanta importancia. Ujú. Alejandro, yo tenía una introducción preparada, pero ya lanzamos la charla. Bueno, dale, Todo el dale, mundo dale. te conoce. Me encantan Bueno, las introducciones. quería decir que A Alejandro... veces yo haría solamente introducciones y nada más. No, quería decir que, bueno, Alejandro Dolina es conductor de radio, muy reconocido, escritor de libros, actor, ¿sí? Es muy recordado por su programa de radio, La venganza será terrible, que está al aire desde hace muchísimos años, desde el año 93, vos me corregirás si me equivoco, Alejandro, por distintas... Sí, con ese nombre sí, con ese nombre sí. Sí, y pasó por distintas emisoras y hoy estás en la 750 en la madrugada, que es tu horario por excelencia de siempre, y repitiendo los programas Así es. a las 20 horas. Bueno, nosotros ya hicimos algunas aclaraciones para tratar de llevar ordenada esta charla. Van a participar, te cuento que aquí en este salón virtual nos acompañan estudiantes de periodismo y comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Quería aprovechar para contarte, no sé si la conoces a la universidad, pero es la primera Claro que se sí, creó fue en el varias conurbano. veces así. Ah, sí. Es uno de los lugares más extraordinarios que yo haya pisado jamás, ¿no? Le falta que vuelvan a circular los trenes por adentro, pero es un lugar misterioso, encantador y con una demografía estudiantil extraordinaria también, ¿no? Y hoy tenemos Yo 45 he ido varias veces a hacer el programa allí y fue mucha gente siempre. Conozco también a la rectora y a muchos amigos que andan siempre por ahí. Bueno, muy bien, nos alegramos de eso. Te contamos que hoy hay 45.000 alumnos estudiando en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ah, yo creí que acá en este... No, acá no creo, pero bueno, estamos cerca de esa cifra acá. Bueno. Tenemos 10.000 en las facultades sociales y como te decía, tenemos aquí en este Zoom estudiantes, autoridades de la facultad que nos acompañan y también docentes. Entre los docentes lo tengo aquí presente a Beto Solas, que es Sí, el ya lo veo, titular sí. de la materia radio, aquí histórico, profesor de la materia radio, fue profesor mío. Algunas cosas aprendí, así que si hago Pero alguna caramba. macana, es culpa de él, lo quiero decir acá. Así que le quiero dar la bienvenida a Beto para que inicie la charla formalmente con vos, Alejandro. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes, Alejandro. La verdad que, como decía Pablo, es un honorazo. Habíamos quedado hace algún tiempo en hacer alguna entrevista con cámaras y que yo irte a ver, pero la verdad que la pandemia nos jugó una mala pasada, ¿no? Pero aquí estamos. Y empiezo, Alejandro, la introducción. La introducción tiene que ver con la música. La música y la radio. Vos no querés hablar del pasado y está muy bien, pero sí a nosotros, a todos los que estamos acá, es como si estuviéramos frente a uno de los mejores músicos que uno admira, por lo menos, que uno admira mucho, esos músicos que uno está esperando ver
cómo improvisa, o qué acorde mete, o qué ese cantor que le busca a, qué sé yo, a Flor de Lino alguna frase especial. Bueno, en radio, Alejandro, para nosotros es fundamental conocerte y escuchar y conocerte un poco los yeites. Y vos hablabas de introducción, preferís las introducciones. Yo digo, la radio fue parida por la música, esto de Parsifal, que habrá sido un ensayo, sin duda, pero vos estás con tu piano, estás con tu canto, siempre metés efectos sonoros. Digo, ¿cómo entendés la radio, la música, la radio? Nosotros decimos que son como la misma cosa. ¿Cómo es tu mirada, Alejandro? Sí, ahora ya no, ¿no? Pero cuando se habla de la radio, generalmente se habla de ella tal como se la entiende ahora, es decir, de un modo editorial muy periodístico. Prácticamente el periodismo se ha apoderado de la totalidad del territorio radial. Queda muy poco espacio para lo otro. La radio, que incluso yo no pude ejercer esa radio artística de la que voy a hablar ahora, pero en los tiempos clásicos la radio era una cosa artística. Quiero decir, teatro, radioteatro, humorísticos, cantantes, músicos, ópera, qué sé yo. Y el periodismo tenía un lugar que era de 2 minutos cada media hora o cada hora. Y ese lugar ahora, esto se ha invertido la ecuación. Ya no hay casi música. Fíjate que hay alguien que está Sí, hablando sobre en sí, otra sí. dimensión que a mí me sale, por ejemplo, mucho más fuerte que tu voz, y no sé si se puede arreglar ese asunto. Sí, yo creo que sería piola que todos muteemos en los micrófonos a la compañera operadora o el operador, que muteen aquellos que se abren por ahí descuidadamente, para que podamos no meter ruidos en la locución de Alejandro. Por favor. Bueno, la ecuación se invirtió. Ahora lo artístico casi no ocupa lugar y todo el tiempo estamos oyendo noticias. Como a veces no se producen tantas noticias, las oímos muchas veces. Muchas veces. Lo que hay a veces es deporte también, que es una forma de la noticia. Yo creo que cuando se hace la evocación radial, se olvidan mucho de la música. ¿Qué manera teníamos nosotros, cuando yo era chico, de conocer música nueva, si es que no recurríamos al escueto repertorio de nuestros propios discos, que siempre eran más o menos lo mismo? Es decir, a falta de la red, a falta de Internet, que nos señala cuáles son los nuevos caminos, la única posibilidad era escuchar la radio. Entonces aparece un tipo y dice, mirá, hay un conjunto nuevo, qué sé yo, y ahí aparecían, no sé, sui generis, ponele. Incluso antes de esto te estoy hablando. Y decir que a veces la música es infravalorada en la radio, pero más que nada porque se redujo al papel de cortina de fondo. Hoy en día los conductores de radio tienen vergüenza de poner un disco entero, porque los discos a veces duran 4 minutos y 4 minutos les parece una eternidad. Para esa especie de estética de la impaciencia, poner un disco entero es una calamidad. Entonces te hacen escuchar, no sé, 50 segundos, estoy hablando si tenés mucha suerte. Y después pasa, sí, son todas cortinas, ni siquiera te dicen quién tocó, qué tocó y por qué tocó. Bueno, pero es verdad, yo le tengo que agradecer mucho a la radio en el asunto musical, porque era la radio la que me decía qué es lo que venía, qué es lo que venía, qué es lo que había, y cuáles eran las preguntas que yo nunca me había hecho. Porque no se trata de que uno tome la iniciativa, sino nadie podría aprender. Sí, la educación es una sucesión de pruebas de dificultad creciente, pero también es necesario una gente que vaya trayendo el nuevo material. Si no, tenés que inventar la rueda en cada generación. Y lo mismo sucede con la radio y la música. Ahora es mucho más fácil, casi más razonable, diría,
porque la red, no en la radio, es la red. En ese sentido, la radio fue superada por la red, porque en la red te aparece solo. Te aparece solo y encontrás en 10 segundos lo que antes te costaba una vida encontrar. Pero está bien que menciones a la música. Yo la tengo como un auxiliar, pero es una situación auxiliar no por lo que yo piense de la música, sino por lo que yo pienso de mí como músico, que soy un aficionado, un perpetuo diletante. De todas maneras, están también, y nada menos que las palabras. Hoy estuve yo en un pequeño streaming que hicieron con algunas figuras de la radio, habló el presidente de la Nación, etcétera. Y yo tenía ganas de hablar de las palabras, al final no hablé. Pero a mí me parece que cuando hablamos de la magia de la radio, en realidad estamos hablando de la magia de las palabras. La radio no es mágica, y menos la radio considerada como una institución, así como una empresa que tiene un edificio y unos micrófonos, o como un género que implica la percepción incompleta. Yo creo que las que son mágicas son las palabras. Cuando uno dice, la radio es mágica porque te permite imaginar todo. Como no se ve, vos te podés imaginar lo que quieras. No, lo que te permite imaginar todo son las palabras del tipo que te está hablando, y especialmente si ese tipo te dice lo que te tiene que decir. Si no, no es que pones un micrófono y se hace magia. Y si se tratara solo de una percepción incompleta, a saber, escuchar pero no ver, bueno, sería todavía mucho más mágico si apagaras la radio, porque entonces ahí la imaginación del oyente sería lo único que quedaría. Las palabras creo que son el lenguaje del pensamiento, y el pensamiento es el lenguaje de la inteligencia. Y las palabras se han refugiado, en lo que a medios se refiere, en la radio. Es allí donde vamos a encontrar palabras más complejas. La televisión a veces tiene sus palabras también, pero son siempre subsidiarias de la imagen. Y yo no creo que una imagen valga 1000 palabras. Yo creo más bien lo contrario. Yo creo que la manera de ejercitar la imaginación, pero también el pensamiento, la manera de hacerse uno más complejo. ¿Qué es ser uno complejo? Bueno, uno es más complejo cuanto más bits son necesarios para describirlo. Imaginemos que uno tiene un mazo de cartas y tenés 2 cartas. Y no podés divertirte mucho. ¿A qué podés jugar con 2 cartas solas? A ver quién saca la carta mayor, salvo que sean las 2 iguales, que es lo único que falta. En cambio, cuando tenés un mazo de 40 cartas, las posibilidades son astronómicas. Y la complejidad de las palabras, del idioma, de los pensamientos que se cruzan, de la paradoja, de la habilidad del que te está hablando, es mucho mayor que cuando te pasan, por ejemplo, información sobre la guerra del Golfo, y vos lo que ves son unos puntos luminosos que van de una oscuridad a otra de la pantalla. Y no entendés nada. Para entenderlo es necesario que venga un tipo y te explique qué es lo que está pasando allí. Qué clase de árabes están allí, de dónde provienen estos árabes, si son árabes vecinos a los ríos o árabes del más puro desierto, qué diferencia hay entre ellos, qué intereses han ahí, cuánto vale el petróleo, qué sé yo. Todo eso te lo tienen que decir, no te lo pueden mostrar. El lenguaje ostensible del que hablaba Bertrand Russell, es decir, agarrar una manzana y ponerlo, no es completo. Necesita que alguien te hable de manzanas, de pecados originales, de ley de gravedad y de todas esas cosas. De manera que cuando homenajeamos a la radio, homenajeamos también a la palabra y a las artes que la radio propicia, que son, tal como corresponde, artes temporales.
no son artes de espacio. ¿Dónde está el costado derecho de un pasodoble? Y no lo sé. En cambio, la televisión tiene palabra y tiene espacio. Pero y sin embargo, nos parece que a veces es más jugoso, más carnoso, vuelvo a decir la palabra, más complejo el lenguaje de la radio que el de la televisión. ¿Por qué, dice uno? ¿Por qué tiene que pasar eso? En realidad podría no pasar, pero pasa. Porque las circunstancias han hecho que la televisión sea un lugar mucho más, un lugar de negocios que la radio. Y entonces es necesario que la televisión sea rentable. Y además es cara la televisión, hacer un programa de televisión cuesta caro. Y entonces el tipo que invierte allí, viene un tipo y dice, voy a poner un dinero, pero me dice, guarda, haceme un programa tal que yo pueda a partir del rating recuperar ese dinero. No vaya a ser cosa que hablando de cosas complicadas me espantes al que por ahí no tenga la versación como para captar bien este mensaje. Y ahí es peor el miedo que la realidad. Yo jamás he tenido miedo, no quiero ser autorreferencial, pero a mí me parece que no hay que dar por sentado que el que te está escuchando es un imbécil. A lo mejor el imbécil es uno, que prefiere mantenerse en el confort, en la comodidad de un mensaje sencillo y de una fácil atracción. De manera que lo que se da es que el medio más completo, podríamos decir, que es la televisión, en general resulta ser menos complejo que la radio. Porque como la radio cuesta barata, se puede ser audaz. Más, total, ponemos un micrófono aquí y ya está, no hace falta mucho. Y entonces, si no nos escucha nadie, no me importa, porque esto es lo que yo siento y esto es lo que me gusta. Y me voy a arriesgar a decir esta cosa que es difícil, que es un tema un poco intratable, que requiere una explicación de más de 10 segundos. Y eso lo vamos a encontrar en la radio. Eso lo vamos a encontrar en la radio mucho más fácilmente que en la televisión. De todas maneras, los medios se van complejizando, las aplicaciones, la nube, la red, todo esto configura una serie de comunicaciones que van haciendo cambiar nuestro panorama y nuestra visión cada día. Pero creo que te contesté demasiado largo. No, está muy bien, porque está muy bien, es apasionante escucharte. Estamos con Alejandro Dolina en Radio Conurbana y estamos comenzando en un comienzo, en una introducción, como planteó Alejandro. Y en la introducción digo, voy por la música. Los silencios, Alejandro. La literatura y los silencios. También otro elemento que vos usás mucho y que me parece que está piola que hables de eso, ¿no? Y a veces uno usa el silencio porque no sabe qué decir también, ¿no? No todos los silencios son expresivos, algunos reflejan la mayor crasitud, pero nosotros hicimos Radio Rivadavia en una de nuestras temporadas, y Rivadavia tenía un estilo muy fuerte, hijo de su gestión comercial. Rivadavia vendía tantos avisos que había que decirlos rápidamente, si no, terminaba la transmisión a las 12 de la noche y vos todavía tenía la mitad de los avisos adentro. De manera que había que hablar rápido y la artística tenía que reducirse al mínimo para permitir una ampliación de lo comercial. Entonces los silencios eran una calamidad desde el punto de vista de los negocios. Cada vez que un tipo hacía 2 segundos de silencio, los directivos de Rivadavia veían los pesitos que volaban como en las historietas. Sin embargo, ahí estaba Carrizo. En esa radio estaba Carrizo, ¿no? Que era
un extraordinario comunicador, el más extraordinario que yo he conocido y visto en acción. El silencio tiene a veces un efecto parecido al del terciopelo. El terciopelo, que es la ausencia de diamantes rodeando un diamante. A lo mejor, si cometiéramos la torpeza de presentar al mismo tiempo 1000 diamantes, no sería tan plástico el asunto, ¿no? Un tacho lleno de diamantes no se diferencia mucho de un tacho lleno de bolitas, pero el silencio sirve para ordenar, como estrategia de comunicación, y desde luego sirve como elemento de actuación, ¿no? Pero también es cierto que un programa de radio hecho enteramente en silencios sería, me imagino yo, no vaya a saber, un fracaso. La literatura, Alejandro, nosotros cuando charlamos hoy con Pablo, con los compañeros de la cátedra, con algunos alumnos, estudiantes, nombramos a Leopoldo Marechal, somos como adictos a Leopoldo Marechal en este lado, en esta facultad. Ustedes porque son peronistas. Eso es lo que tiene esta universidad, que son todos medio peronistas, me parece. Sí, además, y digo, y ese poeta de puesto, siendo en el término del peronismo, digo, genera algunas cuestiones que podemos advertir en tu laburo, Alejandro, en la radio, cuando por ahí de ese humor cotidiano, como por ejemplo, ¿en qué fiesta? Mamá, ¿me vas a explicar cómo colarme en una fiesta? Y empezás a hacer todo un despliegue. Ese humor cotidiano, sencillo, después termina a lo mejor en una profundización y por ahí se nos aparece un espíritu marechaliano. A lo mejor le pifiamos, o a lo mejor es intencional, Alejandro. Sí, está presente muchas veces. Marechal, o sea, nosotros para robar, robamos en las mejores vidrieras. De manera que sí, está presente Marechal, como está presente y más todavía Borges. Pero el humor es un mecanismo que nosotros dejamos que aparezca de manera casual. Lo que hacemos es jugar un poco, a ver qué nos dicen nuestras conexiones, a ver a dónde nos lleva la lógica, y a veces nos lleva a lugares totalmente desatinados. Y quizá eso es lo que buscamos. Nosotros no tenemos libreto, o casi no lo tenemos en la parte seria más que en el desarrollo del humor, sino que casi lo hacemos como una investigación antropológica, que es con un diálogo cualquiera, un diálogo de esos que uno tiene en la cocina. A lo mejor salimos de la cocina por la ventana y vamos a parar a algún vericueto existencial que ni nos imaginábamos. Lo que tiene esta clase de ejercicios es que a veces no sale, a veces no resulta. Y entonces uno tiene que tener un segundo camino, menos ambicioso, pero con el que pueda irse uno a su casa sin que lo metan preso. Y así trabajamos. A veces sucede que los resultados nos sorprenden a nosotros y es como si otra persona nos contara los chistes, ¿no? Alejandro, y siguiendo con la música, porque me parece que hay muchos ingredientes de la radio, la música y tu laburo. Las improvisaciones, a veces discutimos también entre los compañeros y compañeras la improvisación en radio. La improvisación en la música, decimos, es un acuerdo, pero en radio no hay improvisación. O sí, o la radio es como la música que tiene un acuerdo. En radio no hay música, no es que no haya improvisación. A mí la improvisación musical no me divierte tanto como la improvisación de la palabra, de las payadas, el viejo arte de los payadores, pero no porque me guste, ¿no? No porque los versos sean buenos. El arte de la payada
no es que produzca buenos versos. Si uno lee una antología de los versos de los grandes payadores, son versos más o menos, son a lo sumo correctos. Lo tremendo es que ese es un verso repentino, nacido repentinamente, sin preparación previa. Entonces, eso es lo que nos asombra, que un tipo pueda armar una décima en pocos segundos sobre un tema que otro tipo acaba de proponerle. Eso es difícil en la radio y en cualquier esquina, siempre es difícil. Pero es más bien que un placer artístico, eso de la improvisación es un placer de circo. Si mirá lo que puede hacer este tipo sin prepararlo. Fritz Kreisler, que era un violinista extraordinario, decía, exagerando un poco, el arte tiene dos enemigos, que son la rutina y la improvisación. Y hay muchos programas de radio que están improvisados. Yo no estoy hablando del programa nuestro, que qué sé yo, lo que es, ¿viste? No sé. No estoy muy seguro de que esté bien, pero bueno, es lo que podemos hacer. Pero hay otros problemas. Hay otros programas que, a mi modesto juicio, son improvisados del principio al fin. Y está improvisada incluso el lenguaje que uno está usando, y la dicción y la articulación de las palabras. Esa improvisación no tiene reglas. Yo creo que cuando hay improvisación debe haber reglas. ¿Qué reglas? Bueno, esta, que se... Bueno, hicimos como se hace en el blues, ¿no? Todos estos compases, ¿ves? Y vos después arriba hacés lo que quieras. Pero hay una serie de compases que ya están acordados. Si cada uno tocara lo que le diera la gana, ya no sería una improvisación, sería un delirio. Claro. Y algunos programas son muy delirantes y el pegamento que se usa para pegar estas cosas incongruentes es la relajación. El tipo se relaja tanto que el espíritu y la inteligencia empiezan a imitar la dicción y la palabra. Entonces empiezan a decir, acá, llega un momento en que no solo la cara, los hombros se te relaja la mente también, en el peor sentido de la palabra. Y empezás a decir cualquier cosa, y como tu sentido crítico se ha relajado también, cualquier cosa que decís te parece que está bien. Y ese es el código. Bueno, no soy oyente de ese programa. Bien. Las personas que había antes se han ido. ¿Por qué? Porque no las veo más. Quiero decir, Alejandro, redundar, emplear otro método del lenguaje radiofónico, redundar. Estamos con Alejandro Dolina en Radio Conurbana. 1 año de esta radio conurbana, 100 años de la radiodifusión, pero con un presente. Y un presente donde la improvisación, recién decía Alejandro, es dentro de una estructura, unas reglas. Digo, la música, insisto, en vivo en aquellos tiempos de estudios grandes. Vos, con tus programas, el público venía a tu estudio en radios chiquititas que venían y asistían a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, y ahí empezaste a rearmar eso de la radio en vivo con músicos en vivo, y lo seguís haciendo, sí, ¿no? Pero primero era un chiste eso. Después, bueno, ahora están los muchachos, está Gillespie, está el rock and roll, cantamos a 4 voces, todo eso, pero al principio no era así. ¿No?
Sí, pero digo, es evocar una radio también. Hay una intencionalidad de evocar una forma, ¿no? Y No, yo creo siempre, que ¿no? está la intención de repetir esa forma con alguna modificación propia de uno mismo y de los tiempos, pero no con un sentido evocativo. eh, no me parecen círculos cerrados, sino con la intención de abrir el camino y modificar aquello que se hacía con lo que se puede hacer hoy. Eh, no, a mí no me gusta mucho la evocación. Yo soy un tipo bastante desagradable en general. Y entonces rechazo un poco esas maneras de decir ahora que me hacen llorar estos recuerdos, qué emocionado que estoy, qué sé yo, qué sé yo. Yo prefiero que hoy sea el día en que cumple un año la radio de ustedes y en segundo término la radio en general 100. Bien, Y van a bien. estar más contentos ustedes porque Susini ya no está. Claro, claro, que Susini tocaba el piano y Alejandro Dolina hoy está con el piano en Radio Conurbana en la Facultad de Ciencias No, Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y el sordo Ganset, ese personaje, Alejandro, eso es cotidiano, eso, ¿cómo nace el sordo Ganset? nace con un chiste que hacíamos con Carlito Zulanowski en un programa que se llamaba Mañanita Nocturnas. Y no todos los días, pero ponerle lunes y jueves, había un microprograma, 5 minutos, y el sordo Gansé tocaba siempre la misma canción. Y la gracia era en repetir el sketch de la peor manera televisiva, que es que siempre se repetía lo mismo. El tipo empezaba a tocar y se equivocaba. Y se oían las maldiciones, eso será posible, ¿no? Y Ulanowski lo alentaba, le decía, vamos, maestro, no es nada, a ver, inténtelo de nuevo. Y así hasta que terminaba agarrándose los dedos con la tapa del piano, era siempre. Pero después, en programas sucesivos, ya en este ciclo que empieza con Demasiado tarde para lágrimas y combina con El ombligo del mundo, La venganza, etcétera, ahí ya el sordo complacía pedidos. Entonces le pedían cualquier cosa y el sordo la tocaba, más o menos la tocaba, pero la tocaba. Claro, por ejemplo, nosotros siempre pensamos en las milongas de Borges que evocan a Turdera, ¿no? A los hermanos de los memoriosos, ¿no? La milonga de Borges, claro. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ara del chambergo. Sus ojos ven la mañana. Bueno, esta es la de Albornoz, pero hay una serie de milongas que hizo Borges que han tenido también una adecuada conexión musical, ¿no? Yo, la verdad, Alejandro, invitaría, si vos podés, si vos querés, a los compañeros, a los que están asistiendo, si pueden hacer algunas preguntas. ¿Puede ser, Gustavo? Pablo, ahí. Digamos, si tenés, porque yo creo que debe haber muchos compañeros con ganas. No los veo, che. Yo estoy Fíjate si me los invitando, pueden. estoy invitando por el chat, a ver si ahí si soy yo que tengo. Ahí va, contigo, ahí va, ahí va. ¿Lo ves ahí? ¿Cuál es? Rubén Torres. Rubén Torres para todos. Le gustaría preguntar. A ver, Pablo. Muy bien, muy bien, muy bien. Rubén, que pregunte. Para preguntar, que abra el micrófono y avance ahí nomás. Vamos ahí. Hola, buenas tardes, Alejandro. Un gusto tenerte acá en esta charla. Quería preguntarte, desde tus comienzos en la radio hasta ahora, ¿qué cambios hubo en la radio? Sí. A mí me parece, Rubén, que no hubo tantos como parece. Que los cambios más asombrosos
han sido cambios tecnológicos, que no solamente han abarcado a la radio, sino que han abarcado al mundo todo, la red. Ese es el cambio más impresionante que la cultura ha tenido desde que yo hago radio. En cambio, los contenidos no han variado tanto. No ha aparecido el equivalente poético a la revolución que significó la red y la nube. No han aparecido formas nuevas de comunicación y de ejercicio artístico en la radio. A mí me parece, por ejemplo, que la pandemia y los confinamientos nos han puesto ante una situación tan complicada, tan difícil, que hasta es probable que nos obligue a producir la revolución que no se ha producido en estos tiempos. Los contenidos son más o menos los mismos. ¿Por qué digo esto? La imposibilidad de la comunicación se ha visto agravada por la pandemia. Cuando digo la imposibilidad de la comunicación, como sabrán ustedes, hay muchos filósofos que señalan que redondamente es imposible comunicarse, que lo que hacemos son señas equivocadas. Y cuando decimos A, el interlocutor escucha B, y cuando nos dice C, a nosotros interpretamos X. Es un fracaso completo, entre ellos Luigi Pirandello. A lo mejor, en este agitar de manos, de náufragos o de personas aisladas que somos, que solo una vez cada tanto podemos extender un puente que nos que nos permita entrar en comunión. Digo, a lo mejor al acrecentarse esa sensación, la pandemia puede obligarnos a inventar nuevos lenguajes, incluso. No solamente nuevas historias. Mirá lo que se me ocurrió, resulta que había un tipo no. Quizá nuevos lenguajes, nuevas maneras de contar historias, contarlas distinto. Mirá, los personajes del Conde de Montecristo estaban encerrados, algunos de ellos, no todos, estaban encerrados en la cárcel de If. Y entonces, cada uno en una celda individual, no podían hablar entre ellos. ¿Qué hicieron? Se comunicaban por golpes, inventaron un lenguaje de golpes. Quizá lo que estamos necesitando es un nuevo lenguaje. No solamente historias nuevas, sino más que historias nuevas, maneras nuevas de contar las historias, lenguajes diferentes. Y ahí venimos a enterarnos de que lo que mejor facilita la comunicación son las palabras y el lenguaje. Las palabras, la poesía, quiero decir. El lenguaje de la poesía, perdón. Borrá ahí donde dije eso y poner el lenguaje de la poesía. La poesía permite muchas veces perforar las paredes. Cuando creemos que estamos encerrados, incomunicados, en la imposibilidad de decirle nada a nadie, entonces viene que nos enamoramos, o viene que escribimos un poema, o vienen las dos cosas. Y ahí los muros de la cárcel de If se vienen abajo. Pero eso no ha sucedido todavía. Alejandro, quiero meter un aviso porque es apasionante escucharte y sé que se viene en la pieza de Dolina. Eso es el sábado 5 de septiembre a las 9:30 de la noche. Se fue Torres, se enojó y se fue. No, el que me hizo la pregunta. No, ¿Dónde está. Y ahora ahí está, ahí está, yo Rubén. empecé a contestar y el tipo se desapareció. Se agachó y se fue. No, estás ahí, Rubén, sí. Sí. Bueno, perdón, te interrumpí la sí. pregunta. Ah, no, Y me en la hablabas pieza,
de este streaming. Voy a hacer un streaming la semana que viene. Ahí está. El sábado que viene, no ahora, sino el sábado que viene. El 5 de septiembre, 9:30 de la noche, en la pieza de Dolina. Ahí hay una dirección para entrar que es www.entrada1.com. Ahí está. La pieza de Dolina, qué imagen, ¿no? La pieza de Dolina, la pieza. Yo imagino el teclado, imagino algunos libros. Sí, ¿Qué puedes hay adelantar? cosas amontonadas ahí. Cuando digo mi pieza, digo el lugar donde uno vive. Que es así, ¿no? Bien. Y a mí me gustan los amontonamientos de cosas y de libros. Yo pasé toda mi vida tratando de tener colecciones ordenadas de libros y no hago otra cosa que desordenarlos. Sí, no los encuentro, no hay dos que tengan algo que ver. Y me parece que es que me gusta, no es que estoy fracasando, sino que el desorden es una manera de triunfar sobre lo esquemático, ¿no? Entonces siempre está, vamos, ¿dónde habré puesto este libro? ¿Qué sé yo? Muchas veces me acuerdo de libros que no leí. Como si yo leí este libro, qué sé yo, y no, por ahí no lo tengo y no lo tengo porque ni siquiera lo leí. Bien. Entonces, y Entonces, asimismo, a veces empiezo a leer un libro, ya lo leí, y recién me doy cuenta cuando voy por la mitad de que ya lo leí. ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? Porque tal vez no me gustó, porque tal vez me olvidé, porque tal vez lo leí con otro espíritu, con otra sabiduría que antes tenía y ahora no, o que antes no tenía y ahora sí. Y entonces por ahí digo, pero si esto yo lo leí, ¿qué estoy haciendo? Como cuando uno ve esas películas por televisión que se pone a ver y recién descubre, ya cuando está por terminar, que ya la vio. ¿Y por qué? Y porque en realidad a lo mejor no la viste, sino que la viste dormido. Yo leo mucho dormido, ¿eh? Cada noche, a veces leo en la cama, las últimas páginas las leo dormido. Y al otro día no sé por dónde voy, y las empiezo a buscar hasta que creo que la encuentro. Entonces empiezo a leer, hago 20 páginas y ahí digo, no, pero esto lo leí. Bueno, esa es una manera de aprender también, ¿no? Aprender bueno, cosas que uno ya sabía, pero que no sabe que sabía. bien. Y a veces son los artistas los que nos revelan sabidurías que teníamos y no sabíamos que teníamos. Muy bien. Muy bien. Después de esta reflexión, el silencio. Pero no quiero terminar, si vos me decís, Pablo, estamos en Radio Conurbana, estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y tenemos a nuestro decano por ahí, ¿no? Sí, Pablo, está Gustavo Alejandro Naón. que está Gustavo Naón, nuestro decano, que quiere saludarte, Alejandro. Yo me confundí de la universidad y la de usted la conozco todavía mejor de la que la otra. Me los Mirá. confundí y disculpen ustedes. Yo creo que cuando uno comete estos errores hay que remendarlos, ¿no? No hay problema. Con la Está todo de bien. Lanús. La de Lanús, claro. Pero claro. con la de Loma, Dios mío, estamos muchas más veces ahí. Estamos Ya, cerquita, estamos cerquita. estuve a punto de ser rector. Porque estaba Mariotto, estaba acá, ¿no? Entonces, En social está Mariotto, ahora está nuestro decano en la actualidad, que es Gustavo Naón, compañero periodista, claro, que te y quiere él me saludar. ofreció, dice, mira, yo a la tarde tengo otro laburo. No, Ahí venís está. a hacer una suplencia. No, No, Alejandro, pero he hecho la verdad muchísimas que charlas así, sí. darle el tiempo a los estudiantes y a los docentes de estar con vos es una injusticia, así que voy a ser muy breve porque no me lo van a perdonar. Simplemente, en nombre de la comunidad académica de nuestra facultad, te quiero agradecer por este espacio y decirte que para los que te leemos, te escuchamos desde hace tantos años, significa un honor y un placer que en este centenario de la radio, pero además en el aniversario de nuestra radio conurbana, uno de los máximos referentes de nuestra radio argentina y de la cultura popular interactúe a través de este espacio con nosotros. Así que muchas gracias, porque también es una posibilidad de escuchar tus anécdotas, tu piano, tus canciones, y de que una vez más nos enseñes. Muchas gracias, Dolina. Gracias a vos, gracias a vos. Te voy a contar si tenés tiempo, Siempre. pero muy, muy breve. Siempre. Una breve anécdota de errores y voy a hacer un homenaje tardío.
también. Resulta que un día, hace ya algunos años, me llaman por teléfono de Radio Nacional. Había un programa que conducía Mex Urtiberea. Entonces dice, Mex Urtiberea te quiere hacer una nota. Bueno, está bien que me llame. Me llama. Me empieza a hacer unas preguntas. Se ve que preparó las preguntas más o menos. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Y por ahí me dice, tenemos una sorpresa. Tu compañero Rolón está acá con nosotros en línea y te quiere hablar. A mí me llamó un poco la atención el asunto. Y dice, adelante, adelante, estamos en línea con Armando Rolón. Rolón, famosamente, es Gabriel Rolón. Sí. Pero un comunicador de tango, muy buen profesional, es Armando Rolón. Tipo que tenía unas audiciones de tango, qué sé yo. Que yo dije, Dios mío, ¿qué hizo este tipo? Hola, ¿qué tal? Dice Armando Rolón, un señor. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mex? ¿Cómo estás? Y Mex le pregunta, te voy a hacer una pregunta, Armando. Vos como amigo de Alejandro, nos habíamos visto 2 veces en la vida con Armando Rolón. Dice, si tuvieras que reprocharle algo, ¿qué le reprocharías? Y Armando Rolón, sin inmutarse ni corregir a nadie, dijo, yo le diría, Alejandro, ¿por qué escribís tan poco? Tendrías que escribir más. Entonces yo, viendo que el tipo no acusaba recibo de la equivocación, le contesté, tenés razón, bla, bla, bla. Y estuvimos ahí más o menos unos 20 minutos haciendo un reportaje con Armando Rolón como si fuera Gabriel Rolón. Armando Muy Rolón bueno. no dijo nada, yo no dije nada, y Mex Urtiberea no se enteró nunca de lo que había pasado. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué Extraordinario. maravilla. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Alejandro, Pablo, Gustavo, si ustedes, digamos, podríamos quedarnos una hora más, pero me parece que Alejandro Pero ya nos está. tenemos que ir. Nos tenemos que ir, ¿no? Alejandro, te agradecemos muchísimo en nombre de la facultad, en nombre de Radio Conurbana, en nombre de toda la cátedra, de todos los compañeros y compañeras que están asistiendo maravillados de esta charla y que te vamos a seguir molestando una vez más en algún momento para continuar No esto hay de la molestia, música. me va a gustar mucho. Sí, efectivamente comprobé que Rubén Torres se fue. No, No, Se fue, loco. Bueno, Bueno. yo les quiero agradecer a todos ustedes que se me han presentado en esta forma cuadricular. Y gracias por haber soportado esta charla acerca de cosas de dudoso interés. Y les Alejandro, mando fue un abrazo muy, muy, muy grande a todos. un placer enorme que hayas estado acá con nosotros. Esperemos que estos cuadriculados terminen pronto y quizás en alguna oportunidad podamos tenerte y Borrar compartir la un rayita. encuentro. Borrar la raya y tenerte en la facultad, en la Universidad de Ojalá, Loma, claro, nuevamente, sí. para hacer alguna charla. Tenemos un auditorio muy lindo en forma de anfiteatro. Rodolfo Walsh es nuestro auditorio que te está Podemos hacer esperando con muchas programa ganas. incluso Sí, también, señor, algo sí, vamos a señor. inventar. Algo inventamos. Un abrazo Hablemos grande. con Víctor a ver qué dice. Con Víctor, lo cerramos todo ahí. Bueno, Gracias, muchísimas Alejandro. gracias, muchachos. Un Abrazo gusto. grande, Alejandro, un gusto. Chao, Gracias, chao. Alejandro Dolina. Chao, querido, Gracias, gusto chao, verte. Alejandro, Chao. chao. Igualmente, viejo. Beto, Bueno, agradecemos Pablo. a todos la presencia. Sí. Estamos haciendo esto en simultáneo con Radio Conurbana. Gustavo Ahora aparece uno y dice, ¿ahora A que ver. se fue? Ahora lo matamos. No. Así que me voy a ir para que hablen. Chao. Abrazo Chao, grande, Alejandro, gracias. Ahí está, un final increíble. Ahí se va el Beto, sordo francés, sí, La verdad que muy disfrutamos mucho. Creo que todos los que estamos acá en este aula virtual, paso de todo acá. La magia de la radio estuvo presente. Pero claro, Fue Gracias, la magia de las Pablo, por palabras. armarlo. Gracias, Beto, por la conducción. Feliz año a Radio Conurbana y feliz centenario para la radio. Abrazo Sí. para todas y para todos. Y gracias, aprovechen. Gustavo. Buen cuatrimestre. Gracias, Nos vemos. Gustavo. Gracias.
Sí, la verdad, Pablo, agradecer a los compañeros, me parece que fue muy nutritivo, porque de alguna manera, y cierro con esto, me parece que lo de Alejandro Dolina abona, nutre, esto que decía Gustavo, ¿no? Abona, nutre lo que nosotros venimos diciendo durante mucho tiempo, ¿no? La radio, qué importante recuperar palabras, recuperar algunas cuestiones que Alejandro las describió maravillosamente. Así que la verdad que fue una clase magistral, una charla me parece muy nutritiva. Yo digo esto que decía Gustavo, aprendemos, seguimos aprendiendo maravillas con Alejandro Dolina, ¿no? Y me quedé, Beto, con algo, apenas comenzó la entrevista que le estabas haciendo, esta entrevista abierta, cuando habló de la magia de las palabras, cuando hizo referencia a la magia de la radio, él dijo, no, la magia es de las palabras, ahí está el dato, y me parece que un poco retomando lo que surgió con Radio Conurbana en este aniversario, es un poco ponerle palabras a nuestra facultad, abrir un espacio para la expresión, para las voces de nuestra comunidad, no solo de la Facultad de Ciencias Sociales, sino de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, porque vos lo sabés bien que estás los martes con tu programa, por ahí pasa un poco la actualidad, gente de la política, de la cultura, del deporte, y quienes estamos del otro lado haciendo los programas, tenemos algún punto diferencial, que es que todos somos de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, todos formados ahí, algunos son graduados, otros son estudiantes, otros somos profesores, pero todos tenemos esa base, esa formación y ese punto de vista para mirar, para pararnos y mirar el mundo. Y me parece que ese espacio lo tenemos que valorar todos, el espacio de la palabra, el espacio de las voces de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la posibilidad de decir, de contar lo que hacemos y de plantear quiénes somos de cara a la realidad de todos los días. Yo les quiero agradecer a todos y a todas las que estuvieron presentes en este Zoom. Fue un placer compartir con ustedes. Quizás alguna preguntita quedó ahí afuera. Había un compromiso con Alejandro Dolina para terminar a las 6 de la tarde esta charla. Está con muchos compromisos y por eso no lo pudimos extender. Y en este momento damos entonces por finalizado. Les mando un abrazo a todos porque seguimos con la transmisión en Conurbana. Tengo que cortar acá esta charla porque arranca un programa especial a las 18 horas con motivo de la celebración del centenario de la radio y del primer año de Conurbana. Les mando un abrazo grande a todos y a todas. Beto, muchas gracias por esta nota que hiciste, espectacular. Gracias a ustedes. Y bueno, sigamos todos en contacto, sigamos festejando esta hermosa radio. Un abrazo grande y nos encontramos próximamente.